Reflexiones sobre nuestra condición, un eco de Hannah Arendt en el mundo actual. Obertura, 2 preguntas para nuestro tiempo. En un mundo obsesionado con la productividad y el consumo, ¿hemos olvidado lo que significa verdaderamente actuar? ¿Y si nuestras vidas transcurren cada vez más en un escenario digital, estamos construyendo un mundo nuevo juntos o nos estamos volviendo más solitarios? Estas preguntas, aunque suenen profundamente contemporáneas, nos conectan con una de las mentes más lúcidas del siglo XX, Hannah Arendt. Su obra fundamental, La condición humana, publicada en 1958, no es un mapa antiguo de un territorio desaparecido, sino una brújula asombrosamente precisa. A través de su pensamiento, intentaremos navegar las inquietudes de nuestro presente, esos tiempos de oscuridad, para el pensamiento que parecen hacerse más y más impenetrables. El corazón del pensamiento, un resumen de la condición humana. Introducción. ¿Qué significa pensar lo que hacemos? Para entender los desafíos que nos acechan, primero debemos desentrañar el mapa que Arendt nos legó. Ella trazó una distinción crucial entre la condición humana, las circunstancias básicas, como la vida misma, la natalidad y la mortalidad, bajo las cuales se nos ha dado la vida en la tierra, y la naturaleza humana, una supuesta esencia inmutable que, según ella, nunca podremos definir de forma concluyente. Su propósito no era decirnos qué somos, sino invitarnos a pensar en lo que hacemos. Hoy, esa tarea es más urgente que nunca. Para ello, Arendt nos ofrece un análisis de la vida activa, desglosada en 3 actividades fundamentales que definen nuestra existencia en el mundo. La labor, el ciclo interminable de la supervivencia. La primera y más elemental de estas actividades es la labor. Esta es la actividad del animal laborans, el animal que labora, y corresponde a la condición de la misma vida. La labor está ligada al proceso biológico del cuerpo, al ciclo de crecimiento, metabolismo y decadencia. Es la actividad que asegura no solo la supervivencia individual, sino la de la especie. Su naturaleza es cíclica e incesante, como el latido del corazón. Arendt subraya que la labor no deja nada tras de sí, porque el resultado de su esfuerzo se consume casi tan rápido como se gasta. El pan que se hornea hoy debe ser horneado de nuevo mañana. Tradicionalmente, esta esfera de la necesidad pertenecía al ámbito privado del hogar. El diagnóstico central de Arendt para la modernidad es el ascenso imparable de la labor a la esfera pública. La sociedad se transformó primero en una sociedad de trabajadores, donde la principal preocupación pública era ganarse la vida, para luego culminar en una sociedad de consumidores. En esta sociedad, la durabilidad del mundo se sacrifica en el altar de la abundancia y el consumo infinito, donde todo se produce para ser devorado y descartado, acelerando el ciclo devorador de la vida biológica. Pero si todo es consumo, ¿qué nos queda que sea duradero? Este es el contraste que nos introduce la fabricación. La fabricación, la creación de un mundo duradero. En contraste con la labor, encontramos la fabricación, work. Esta es la actividad del Homo faber, el hombre que fabrica, y corresponde a la condición de mundanidad. La fabricación es la actividad que produce el artificio humano, la interminable variedad de cosas cuya suma total constituye nuestro mundo. Mesas, sillas, casas, libros, obras de arte, todo aquello que nos proporciona un hogar estable y duradero en la tierra. A diferencia del ciclo de la labor, la fabricación tiene un principio y un fin definidos. Su lógica es instrumental, se rige por la utilidad y la relación entre medios y fines. El Homo faber ve el mundo entero como un gran arsenal de materiales para sus proyectos. Sin embargo, Arendt advierte sobre la perplejidad del utilitarismo. En un mundo donde todo debe servir para algo, el significado mismo se pierde. La utilidad se convierte en el único valor, y cada fin alcanzado se transforma inmediatamente en un medio para otro fin. Construimos una carretera para llegar a una fábrica más rápido, fin 1, para producir más bienes, fin 2, para generar más riqueza, fin 3, para construir más fábricas, fin 4, en esta cadena infinita, el propósito último, el en beneficio de qué, se desvanece. El mundo se vuelve un taller, pero un taller sin un proyecto final. Esta lógica instrumental, por sí sola, no puede dar cuenta de la dimensión más profunda de nuestra existencia, aquella que es exclusivamente humana. La acción, la revelación en el espacio público. La tercera y más elevada actividad de la vida activa es la acción. Esta es la actividad política por excelencia y la única que se da directamente entre los seres humanos, sin la mediación de cosas o materia.
corresponde a la condición humana de la pluralidad. La pluralidad es el hecho simple pero fundamental de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten en el mundo. Somos todos iguales en nuestra humanidad, pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros es irreductiblemente único. La acción está íntimamente ligada a otra condición fundamental, la natalidad. Para Arendt, la natalidad, y no la mortalidad, es la categoría central del pensamiento político. Cada nacimiento representa la llegada de un ser único con la capacidad de iniciar algo completamente nuevo, de comenzar. Actuar es ejercer esta capacidad de iniciativa. Es a través de la acción y el discurso que los individuos revelan su singularidad, su quién irrepetible. Esta revelación no ocurre en el aislamiento, sino en un espacio de aparición, una esfera pública donde las personas se reúnen, actúan en concierto y se muestran unas a otras en su distinción. Este espacio no es físico, emerge donde quiera que los hombres se agrupan por el discurso y la acción. Con este mapa conceptual, estamos ahora equipados para volver la mirada hacia nuestros propios dilemas. El espejo del presente, el pensamiento de Arendt frente a nuestros desafíos. Introducción, la invasión de lo social y la alienación del mundo. Si leemos nuestra época a través de la lente arendtiana, la crisis actual se manifiesta como una profunda alienación del mundo, la pérdida de un hogar común, duradero y significativo que nos una. Esta alienación es impulsada por la doble tiranía del animal laborans y del homo faber. La lógica del consumo infinito y la lógica de la utilidad instrumental han invadido la esfera pública, reduciendo la política a la mera administración de la vida y los intereses económicos. El espacio para la acción, para la aparición de nuestra singularidad y la creación de lo nuevo, se ha encogido peligrosamente. Analicemos cómo se manifiesta esta crisis en tres áreas críticas de nuestro tiempo. La crisis climática, política o administración. Frente a la magnitud existencial de la crisis climática, la respuesta dominante ha sido una abdicación de la política. Las soluciones propuestas, arraigadas en el razonamiento neoliberal, mercados de emisiones de carbono, soluciones tecnomanageriales, la economía circular como panacea, son un ejemplo perfecto de la lógica del homo faber invadiendo la política y reduciéndola a la mera administración de las necesidades. Este enfoque despolitiza el problema, presentándolo como una cuestión técnica o económica que oculta los conflictos inherentes y la necesidad de un juicio político genuino. Así, el ciudadano es tratado como un mero consumidor, animal laborans, que debe elegir opciones verdes, lo que nos aliena de nuestra responsabilidad de deliberar sobre el tipo de mundo que queremos habitar. Sin embargo, aplicar el pensamiento de Arendt aquí revela una tensión crucial. Su estricta separación entre lo político, la libertad, y lo social económico, la necesidad, hace que sea difícil abordar una crisis que vincula inextricablemente los medios de subsistencia con el destino del planeta. Una lectura arendtiana ingenua rechazaría estas preocupaciones sociales de la arena política. Pero una interpretación más profunda sugiere una vía. Las preocupaciones socioeconómicas pueden entrar en el debate indirectamente, como motivaciones para la acción. Una vez en la esfera pública, sin embargo, deben ser debatidas desde una posición desinteresada, no como una lucha de intereses, sino desde un amor al mundo que nos impulse a preservar nuestro hogar compartido. Exigiría una acción conjunta, basada en la solidaridad, el compromiso compartido de individuos distintos para un fin común, y en una mentalidad ampliada, la capacidad de pensar desde la perspectiva de los demás. Comparando los dos enfoques, enfoque liberal y enfoque arendtiano. El enfoque liberal reduce el problema a la administración y la economía, mientras el enfoque arendtiano reconoce el problema como inherentemente político. En el enfoque liberal se buscan soluciones técnicas y de mercado, lógica del homo faber, y en el arendtiano se exige juicio, deliberación y acción conjunta. En el enfoque liberal se trata a los individuos como consumidores, lógica del animal laborans, y en el arendtiano trata a los individuos como ciudadanos en una pluralidad. La misma lógica instrumental que reduce la ecología a economía es la que da forma a nuestro siguiente desafío, el mundo digital. El mundo digital, ¿nuevo espacio de aparición o desierto de soledad? Las redes sociales y el entorno digital han abierto un espacio de conexión global sin precedentes. La pregunta que Arendt nos obligaría a hacer es, ¿puede este espacio ser un verdadero espacio de aparición para la acción política? Los riesgos son inmensos y resuenan con sus advertencias. La lógica del animal laborans, con sus ciclos de consumo fútil, parece triunfar aquí, provocando una profunda alienación de un mundo duradero.
En la reducción del ciudadano a consumidor, en el mercado digital, la identidad se convierte en un producto. Buscamos identidades instantáneas, consumibles y frustrantemente efímeras. Esto es la antítesis directa de revelar nuestro quién único y duradero a través de acciones y discursos memorables que construyen un mundo común. En la revolución de la mentira, las máquinas inteligentes y los algoritmos han revolucionado el engaño como medio de la política, facilitando la manipulación y la erosión de una realidad basada en hechos. En la erosión de las esferas, la distinción entre lo público y lo privado se difumina, exponiendo nuestra intimidad al conformismo social y privándonos de un espacio de retiro necesario para el pensamiento. La paradoja es que esta misma tecnología ha mejorado la transparencia y la capacidad de verificación de hechos. Sin embargo, Arendt nos recordaría que los hechos son frágiles. La verdad fáctica no se sostiene por sí sola, necesita del que dice la verdad, truth-teller, alguien dispuesto a atestiguar la realidad y de un mundo común donde esa verdad pueda ser recibida y aceptada. La tecnología puede difundir un hecho, pero no puede, por sí misma, garantizar el compromiso colectivo con una realidad compartida. Esta crítica a las esferas de lo público y lo privado nos lleva directamente a una de las tensiones más productivas de su legado. La crítica feminista, repensando lo privado y lo público. Es fundamental reconocerlo, Hannah Arendt no era feminista. Su estricta separación entre una esfera pública de libertad y una esfera privada de necesidad fue duramente criticada por el feminismo de los años 70 y 80. La crítica principal sostenía que esta división hacía imposible politizar lo personal, invisibilizando las estructuras de dominación patriarcal que operan precisamente en el ámbito doméstico. Al adscribir implícitamente a las mujeres a la esfera de la labor, la supervivencia de la especie y la necesidad, su teoría parecía condenarlas a un ámbito donde no reina la libertad. Permanecer en lo privado significaba estar privadas de ser iguales entre los diferentes, de la distinción de su singularidad y del reconocimiento público, una exclusión del espacio de aparición donde el quién único es revelado y reconocido. Sin embargo, el pensamiento feminista contemporáneo ha emprendido una fascinante relectura de Arendt, rescatando categorías conceptuales de un poder inmenso. El concepto de natalidad se ha revelado como una herramienta potentísima para pensar en nuevos comienzos y desafiar el esencialismo patriarcal. La capacidad de iniciar algo nuevo, de romper con el ciclo de la necesidad, se convierte en un pilar para imaginar y construir un espacio de pluralidad que sea genuinamente inclusivo y que no relegue a nadie a la oscuridad de lo privado, desafiando así la primacía de la labor y la necesidad en la vida de la mitad de la humanidad. Síntesis final: la urgencia de la acción y la esperanza de la natalidad. El eco del pensamiento de Arendt nos devuelve a una conclusión tan lúcida como urgente. La modernidad, en su obsesión por la labor, el ciclo del consumo y la fabricación, la lógica de la utilidad, ha provocado una profunda alienación del mundo. Ha erosionado el espacio para la acción, la única actividad que, según ella, nos hace plenamente humanos y verdaderamente libres. Los desafíos que hemos explorado, la reducción de la crisis climática a un problema de gestión, la ambigüedad del espacio digital y las históricas luchas por la igualdad de género, son todos síntomas de esta crisis fundamental de la esfera pública. El valor de Hannah Arendt no reside en ofrecernos un recetario, pues su marco conceptual presenta sus propias tensiones al enfrentarse a problemas como la crisis climática, que desafían su estricta separación de esferas. Su valor radica en una invitación radical a la responsabilidad, a pensar lo que hacemos. Y en medio de su riguroso diagnóstico, nos lega una fuente inagotable de esperanza, precisamente porque reconoce estas complejidades, la natalidad. Nuestra capacidad inherente de empezar algo nuevo, de actuar, es el milagro que interrumpe los procesos automáticos y las cadenas de la necesidad. Es en la acción conjunta, impredecible, frágil y plural, donde reside la posibilidad de reparar nuestro mundo común y de volver a habitarlo con sentido. Respuestas a nuestras preguntas. Volvamos, para terminar, a las preguntas con las que iniciamos este viaje. A la pregunta de si hemos olvidado lo que significa actuar, la respuesta de Arendt sería un sí rotundo. Hemos confundido la acción, el milagro de empezar algo nuevo juntos, con el simple laborar para sobrevivir o fabricar por utilidad. Actuar es recuperar la política como el escenario de nuestra libertad compartida. Y sobre si el mundo digital nos une o nos aísla, Arendt nos advertiría que, sin un compromiso con un mundo común y duradero, la mera conexión puede profundizar nuestra soledad.
El espacio digital solo se convertirá en un verdadero espacio público si lo usamos para la acción y el discurso genuino, no solo para el consumo y la conformidad. La invitación, hoy como ayer, sigue abierta: pensar lo que hacemos.